bienvenidos. Empezamos este taller. Me llamo Joan Muñoz y voy a estar con vosotros estas 2 horas y también el próximo miércoles con el mismo horario y la misma duración. ¿Y qué vamos a ver en este taller? Bien, vamos a ver inteligencia artificial dentro del ámbito de SAP. Y vamos a ver qué aspecto tiene, vamos a ver cómo está reconfigurando SAP y vamos a entender qué hay detrás, cómo funciona, ¿no? En este taller vais a tener esta información con algunos ejemplos y con las similitudes de otras herramientas que estoy seguro que conocéis o que también os pueden ser útiles para vuestro trabajo. Bien, ¿alguien de vosotros conoce SAP, ha utilizado SAP, ha hecho alguna formación en SAP, ha accedido alguna vez a SAP? ¿Puede levantar la mano? Una persona. Yo también. Muy bien, perfecto. Vale, pues vosotros ya conocéis el aspecto que tiene la solución de SAP, seguramente en la versión ECC o S4HANA. Bueno, veo que casi todos. Me alegro. Casi todos habéis hecho algo con SAP. Vale, pues vamos a ver qué aspecto tiene SAP cuando accedemos a través de la inteligencia artificial o el chatbot de SAP llamado Joule. Hola, Os buenas tardes. Hola, Camino. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Aquí estamos empezando el taller. Os voy a compartir la pantalla y os voy a mostrar qué aspecto tiene la solución de inteligencia artificial, el chatbot de SAP. Os estoy compartiendo la pantalla y os enseño pues un sistema SAP. Esto sería un sistema SAP de formación y podríamos acceder a las típicas transacciones o listados donde podríamos ver pedidos o podríamos ver datos maestros o podríamos ver informes, ¿no? Pues aquí tengo un listado de los 10 pedidos que cumplen cierta condición, ¿no? Esto sería la forma de acceder a SAP que hemos conocido desde hace tiempo, tanto accediendo por el SAP GUI o accediendo con el Fiori. Pero desde que SAP ha incluido la inteligencia artificial, el acceso a SAP cambia y ahora vamos a tener la posibilidad de utilizar este frontend. Este frontend es el chatbot de SAP llamado Joule, que nos permite interactuar con SAP sin necesitar acceder a las transacciones, sin necesitar recordar el nombre de los informes o sin tener una comunicación técnica, ¿no? El asistente Joule nos va a permitir, pues en función de lo que queramos, seleccionar de esta forma, con una propuesta, o escribiendo, ¿no? Selecciona los pedidos vencidos, por ejemplo, y le daremos ese prompt y si él tiene ya claro qué tiene que darnos, nos lo dará y si no, nos hará más preguntas, ¿no? Nos está confirmando qué es lo que queremos. Con lo cual, la inteligencia artificial de SAP, bueno, me hará la serie de preguntas necesarias hasta darme la información, ¿no? Si yo soy preciso, me dará la información en primer lugar y si no soy preciso, pues me irá interrogando hasta darme la información. El hecho de interactuar con SAP a través de este chatbot cambia completamente la utilización de la solución. Ya no es tan importante memorizar. Puede que estemos solicitando cosas cuya respuesta nos la dé sin que exista una transacción o una query en el sistema, sino que la construye antes de contestarnos.
Puede que parte de la información que nos devuelve la haya buscado en Internet. No toda tiene que estar en SAP. Puede combinar datos que están en SAP con datos que no. Mantiene la seguridad. O sea, no me va a devolver una información si yo no estoy autorizado a consultarla. Y no solo me devuelve la información, también puede modificar la información. Yo le podría haber pedido que modificara los pedidos que cumplen cierta fecha, que los bloqueara o que bloqueara un proveedor, etcétera. Este es el aspecto que tiene la inteligencia artificial a través del chatbot llamado Joule cuando utilizamos SAP. ¿Alguien de vosotros lo había visto? ¿No? ¿Y qué os parece? ¿Creéis que va a tener éxito o que los usuarios no van a querer utilizarlo? ¿Qué tal, Joan? Un gusto acá, Lucas, de Argentina. Yo lo encuentro muy interesante realmente. Muchas veces los usuarios tienen que memorizar transacciones o nombres de aplicaciones y de pronto con este ayudante, bueno, la verdad veo muchas ventajas. Siento que va a ser muy útil, realmente. Puras ventajas veo. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Evidentemente, cuando hemos descubierto las ventajas que nos da ChatGPT o el Gemini o el Copilot o Perplexity, pues lo usamos para muchísimas cosas. Entonces con Joule pasa lo mismo. Cuando los usuarios pueden utilizarlo, quieren utilizarlo. ¿Por qué? Porque es una forma mucho más intuitiva y sencilla de acceder a SAP y de comunicarse con SAP. No tanto memorística, sino, bueno, pues tenemos ahí un asistente que nos está ayudando, entendiendo lo que estamos pidiéndole, sin necesidad de que indiquemos técnicamente códigos de transacción, nombres de campos, etcétera. Bueno, pues durante estos 2 días vamos a ver cómo funciona esto, cómo está construido, dónde lo vamos a encontrar, en qué funcionalidades de SAP, para qué lo podemos utilizar. Bien, para empezar, os voy a compartir una presentación y os voy a compartir algo de vocabulario para que todos pues tengamos un vocabulario común. Os comparto la presentación que he preparado y si en cualquier momento tenéis alguna pregunta podéis levantar la mano, podéis pedir que os dé paso, ¿vale? Mientras no vayáis a intervenir, mejor que tengáis el micro en silencio. Bien, pues os he preparado esta presentación que la tendréis disponible en acabar la clase. Os estoy compartiendo la pantalla. Sí. Bien, pues vamos a ver la inteligencia artificial en SAP. Antes de empezar, me presento, me llamo Joan, tengo este perfil de LinkedIn, trabajo como profesor dentro de Integra. Os voy a hablar un poquito de la escuela y de las formaciones SAP que ofrecen. Y bueno, no siempre he hecho de profesor, de docente, por mucho tiempo he trabajado de consultor. Por más de 30 años he sido consultor de SAP y pues en mis clases intento sintetizar aquello que he aprendido y compartirlo con mis alumnos, ¿no? Pues he estado trabajando en estos diferentes proyectos de diferentes sectores, tamaños, problemáticas, etcétera. Bueno, he estado en unos 75 proyectos. Antes de avanzar, pues os cuento que esta formación de inteligencia artificial está ubicada dentro de una formación que Integra ofrece en relación a SAP, ¿no? Si vais a la página web de Integra podéis encontrar que ofrece 2 másters, uno de finanzas y otro de logística, que están homologados por la Universidad UDIMA, son másters homologados por esta universidad y que y los másters los impartimos los profesores que formamos parte del equipo docente de Integra. Es una formación que lleva bastantes años ya impartiéndose, donde se forman profesionales para trabajar en el mundo SAP, o en finanzas o en logística. Si necesitáis más información, podéis acceder a esta página web y encontraréis el detalle. Hay una convocatoria abierta que se inicia el 23 de febrero, una convocatoria abierta tanto de finanzas
como de logística, donde todavía podéis matricularos. Bien, dicho eso, vamos a hablar de los conceptos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Bien, vamos a hacer un recorrido donde, en primer lugar, voy a compartiros algo de vocabulario. ¿Para qué nos puede servir la inteligencia artificial y para qué no? ¿Para qué no? Cómo está integrándose dentro de SAP, dentro de los productos y qué podemos esperar próximamente. Este es el recorrido que vamos a hacer en estos dos próximos días. Hoy vamos a hablar de estos dos primeros elementos y el miércoles iremos viendo algunas particularidades del uso de la inteligencia artificial en algunas soluciones concretas. La parte de Business Intelligence, la parte de análisis de procesos, la parte de programación, la parte de automatizaciones o RPAs. Hoy nos centraremos en el uso general del chatbot que hemos visto al principio, de Joule. Bien, antes de llegar a ver qué hay detrás de Joule, pues os comparto algunos conceptos. Por ejemplo, ¿para qué estamos usando la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues básicamente para interrogarle cosas. Como utilizábamos Google, estamos utilizando los chatbots de una forma similar a cuando usábamos Google, que seguimos usándolo. Por tanto, el 80% de las veces que accedemos a usar la inteligencia artificial generativa es para una interrogación. Y hay un 20% que lo usamos para que nos genere algo automáticamente, para automatizar tareas. Entonces, 80% interrogación, 20% para que ejecute tareas de forma automática, analizando la información que le damos relacionada. Pero esos porcentajes o ese reparto pronto va a ir cambiando. Seguiremos interrogándolo, pero cada vez más le vamos a pedir que realice tareas automáticas. Por tanto, ese 80-20 puede que pronto pase a 60-40, 50-50. O sea que dentro de lo que esperamos de la inteligencia artificial generativa, el automatizar cosas es lo que próximamente esperamos que ocurra, que lo utilicemos para eso. Bien, antes de avanzar, ¿por qué se ha hecho tan popular la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues primero hay que entender qué es eso de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial ya la llevamos utilizando desde hace bastante tiempo. Hay programas informáticos capaces de utilizar capacidades que antiguamente eran únicamente humanas. Por ejemplo, Alexa y Siri, que entienden nuestra voz, que entienden nuestros mensajes de voz. O hay aplicaciones que hacen un reconocimiento facial, ¿no? Y nos permiten pasar un control de seguridad o abrir una puerta o desbloquear el ordenador. Eso es inteligencia artificial. Se ha hecho popular la inteligencia artificial al añadirle esta característica generativa. ¿Y la parte generativa qué es? Que la respuesta que nos da no existía antes de dárnosla. O sea, la inteligencia artificial generativa lo que contiene adicional es el que nos da una respuesta que no existía antes. Por ejemplo, crea un vídeo. Por ejemplo, resúmeme este texto. Por ejemplo, créame una canción o mejórame el currículum. Esas instrucciones lo que nos devuelve es algo que no existía anteriormente y esa es la característica generativa. Y eso es lo que trae ChatGPT, que fue el primer chatbot que se popularizó hace 3 añitos. Y lo que traen todas las herramientas de inteligencia artificial generativa que estamos utilizando ya hoy en día, incluyendo Joule, ¿no? Que sería el chatbot que tiene SAP. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo es capaz de devolvernos eso que nos devuelve partiendo de una pregunta o un prompt que nosotros le hacemos? Bueno, pues nosotros le hacemos una pregunta y la inteligencia artificial tiene acceso a datos, ¿no? Los chatbots pueden acceder, los chatbots más populares, a todos los datos que hay publicados en Internet, incluso los que se actualizan en ese instante, ¿no? Porque ya están actualizando en tiempo real. Por tanto, datos, todos los publicados en Internet, más datos que nosotros le entramos, nosotros le podemos nutrir con datos privados que no están en Internet.
también tiene una cualidad, que va aprendiendo a medida que le corregimos. Cuando nosotros dentro de una conversación vamos corrigiéndole, la siguiente vez ya usa esa corrección en su respuesta. Tiene capacidades de interpretación del lenguaje humano. Es capaz de leer, de entender, de interpretar texto, voz, imagen. Bueno, pues esos son los elementos que utiliza la inteligencia artificial generativa. Datos infinitos, capacidad de ir aprendiendo en base a las correcciones que le damos, capacidad de interpretar información en forma no estructurada, como texto, como una imagen, como una voz, como un vídeo. Bien, por lo que os decía, la inteligencia artificial ya existe desde hace bastante tiempo y lo que no existe es la parte generativa. Estos son ejemplos de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros cuando le decimos al Google Maps queremos ir a esta dirección, estamos hablando con él en voz. Y hace tiempo que podríamos hablar en voz. Y él nos contesta en voz, si queremos, ¿no? O reconocimiento facial, o reconocimiento de una huella. Un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Para que veáis la diferencia entre la inteligencia artificial o entre Google y lo que ofrecen los chatbots. Esto es una aplicación que han diseñado estos dos estudiantes de la universidad, que un día en clase me dijeron, tenemos una idea y queríamos comentarla contigo. Y la idea trata de lo siguiente. Somos capaces de generar leads en empresas para nuestros clientes, utilizando la información que hay en Internet de sus futuros clientes. Y somos capaces de hacerlo porque utilizamos inteligencia artificial generativa, que barre la información que hay en Internet buscando datos personales o datos profesionales de personas que trabajan en empresas y generando una comunicación comercial sistematizada para conseguir una entrevista, una visita, una videoconferencia, una call to action. Bueno, pues esta aplicación ya existe, ya la tienen en funcionamiento. De hecho, tienen pues, inversores que han apostado bastante dinero en ellas, ¿no? Estos dos estudiantes están ahora financiados por Lanzadera, que es el fondo de inversión de la familia Roche, propietarios de Mercadona. Y lo que hacen es eso. Ellos contactan con una empresa, le preguntan, ¿quieres conseguir nuevos leads? ¿Qué características han de tener? Fijan ese cliente tipo, diseñan la búsqueda, diseñan los mensajes y los planifican, ¿no? En un primer mensaje pues le darán una información, en un segundo mensaje, según la respuesta, pues ya irán acotando el detalle hasta conseguir que ese cliente potencial acepte la visita o acepte la videollamada que hará el cliente para el que trabajan. Bueno, pues es una aplicación típica creada con inteligencia artificial generativa. Otras herramientas que posiblemente conozcáis de inteligencia artificial generativa son estas dos, que nos permiten crear un vídeo partiendo de una imagen. Estos podríais ser vosotros, si hubierais activado la cámara, podríamos haber generado un vídeo donde vosotros habláis y os movéis. O otra herramienta de inteligencia artificial generativa que os permite crear canciones con muy poco conocimiento de producción musical. Por tanto, la inteligencia artificial no solo se usa a través de los chatbots, también se usa a través de muchas herramientas que ya tienen un uso específico, que ya sirven para algo concreto. Pues herramientas que permiten generar vídeo, herramientas que permiten generar música o herramientas que revisan vuestro perfil de LinkedIn y os sugieren mejoras o revisan vuestro currículum y os sugieren cambios para que seáis elegidos en una oportunidad de trabajo, por ejemplo. Por tanto, la inteligencia artificial la encontramos en gran variedad de herramientas para gran variedad de usos. Hay herramientas genéricas y otras específicas. Lo mismo pasa en SAP. En SAP encontramos a Joule, que es un chatbot genérico, nos va a ayudar en cualquier cosa que necesitemos en SAP.
pero luego se van a ir creando y el fabricante va a ir creando funcionalidades específicas dentro de SAP que usen inteligencia artificial para cosas concretas, como por ejemplo la conciliación del extracto bancario o por ejemplo el proceso de reclamación de la deuda a clientes o por ejemplo procesos de escaneo de facturas y contabilización de facturas de proveedor. Serán o son ya funcionalidades concretas que usan inteligencia artificial, que no interactuamos a través de un chatbot, sino que o trabajan de forma automática o trabajan de forma asistida, donde nosotros podemos supervisar lo que hacen y confirmar que queremos que hagan aquello. La inteligencia artificial en SAP va a tener estos múltiples aspectos, como las herramientas de inteligencia artificial tienen esos múltiples aspectos fuera de SAP. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien. Otra cosa que tenemos que considerar. ¿Cómo interactuamos con las funcionalidades de inteligencia artificial? ¿Cómo interactuamos? Hoy hemos visto que a través de un frontend, que es el SAP Fiori, ¿no? A través de una pantalla de ordenador, encontramos un chatbot que nos permite hablar con él. Podríamos haber accedido a través de un móvil, ¿no? Porque al final Fiori permite también que se acceda a través de cualquier dispositivo que tenga un navegador Internet. Pero como os decía, la inteligencia artificial también es capaz de interpretar imagen, ¿no? Captada por una cámara o interpretar información captada por un sensor. Por tanto, la interacción con la inteligencia artificial no solo es a través del chatbot que abrimos desde el móvil o desde el ordenador. También podemos ejecutar funciones de inteligencia artificial que están utilizando informaciones captadas por otros dispositivos, sea una cámara, sea un sensor de temperatura, etc. También podemos interactuar con la inteligencia artificial utilizando realidad aumentada o realidad virtual. ¿Qué significa? Pues que nuestra interacción con la solución de software está basada en imágenes que no existen, que han sido generadas por inteligencia artificial, como por ejemplo utilizar unas gafas de realidad virtual. Por ejemplo, este estudio de arquitectos que organiza las visitas a los clientes potenciales de una vivienda, ofreciéndoles una experiencia de visita que tiene este aspecto, ¿no? Esto es un arquitecto, esto es un futuro cliente, el arquitecto le está mostrando su futura casa, la casa que le ha diseñado, donde en esa sala o en ese espacio no hay nada, está vacío. Y en el techo hay un proyector que representa el plano de la casa en tamaño real. Y en la pared hay otro proyector que muestra la imagen de la casa que no existe, que está creada con realidad virtual. A medida que el cliente se va moviendo por el plano, el aspecto de la imagen cambia, porque si de la cocina se desplaza al comedor, verá el comedor. O si gira hacia otra dirección, verá ese espacio en el que está mirando, ¿no? Y para representar esa experiencia, el despacho de arquitectos únicamente necesita dos proyectores. Uno que detecta movimiento, que las pizarras inteligentes ya lo tienen. Las pizarras digitales ya tienen un proyector que detecta movimiento. Y otro proyector que va cambiando la imagen en función de dónde está el cliente, dónde está ubicado. Vamos a ver qué aspecto tiene este tipo de interacción. Este vídeo lo podéis ver luego. Lo que muestra este vídeo es la experiencia que está ofreciendo este arquitecto a este cliente. El cliente se mueve por este espacio. El proyector del techo es un proyector que detecta movimiento, como los proyectores de las pizarras digitales, que cuando movemos la mano pintan en la pizarra.
porque detectan el movimiento de la mano o el movimiento del lápiz. Entonces, el movimiento del cliente en el espacio hace que cambie la imagen que ve aquí. Esta es su futura casa, esta imagen no existe, esta casa no existe. Y va adaptándose la imagen en función de la ubicación que esta persona tiene. Esta interacción de inteligencia artificial con proyección de imagen y con detección de movimiento, pues ya se está utilizando en temas de arquitectura o en temas de decoración, en temas de reformas y decoración. A veces al cliente se le invita a este espacio y otras veces se visita al cliente con unas gafas de realidad virtual. El cliente se pone las gafas de realidad virtual y ve aquello que le están ofreciendo, ¿no? Que todavía no existe, pero que ha sido creado con inteligencia artificial. Esta interacción ya se está utilizando, ¿no? Y ha empezado a utilizarse en temas de diseño y decoración. No es algo de ciencia ficción que podíamos haber visto en un vídeo en Internet, es algo que ya se está utilizando de forma bastante natural y que permite esa interacción. Vamos a avanzar un poquito más. Bien, entonces, la duda que tenemos cuando utilizamos la inteligencia artificial es si la respuesta que nos va a dar es una respuesta fiable. Y el hecho de que sea fiable depende primero de que nuestro prompt sea un prompt bien construido y segundo, de los datos que va a utilizar para respondernos, ¿no? Cuando nosotros controlamos los datos que va a utilizar para respondernos, la respuesta es más fiable, pero todavía está condicionada a que el prompt sea un prompt bien hecho, ¿no? El chatbot que os he enseñado al principio del taller, pues es un chatbot de Joule que puede, nuestro prompt, ser preciso. Puede decir, seleccióname los 4 pedidos que están más retrasados. Y como no ha sido preciso, él me ha ido haciendo preguntas. ¿Pedidos de qué sociedad? ¿O pedidos de qué tipo de material? Porque podrían... necesita más concreción. El otro motivo de que la respuesta sea precisa o no es la fuente de información que va a utilizar. Entonces, Joule lo que hace es, si lo que me preguntan existe en SAP, voy a ir a SAP a buscar la respuesta. Si lo que me preguntan son pedidos, voy a ir a la tabla de pedidos a buscar la respuesta. Pero si lo que me preguntan es un comparativo de mis precios con los precios de la competencia, mis precios los iré a buscar a SAP y los de la competencia los iré a buscar a Internet. Y cuando los voy a buscar a Internet, ¿cómo lo hago? Pues lo hago a través de un chatbot genérico que tiene asociado Joule, que puede ser cualquiera de los chatbots genéricos que el cliente haya decidido a nivel de arquitectura. Podemos utilizar el GPT 5.0, el Gemini no sé qué, el no sé cuántos. Dentro de la arquitectura de Joule hay una componente que es el chatbot genérico que utilizará para, primero, interpretar el lenguaje natural y para, segundo, ir a buscar la información a Internet. La información a Internet la irá a buscar con esos chatbots genéricos. Por tanto, el Joule tendrá una capacidad única para interrogaciones de datos SAP. Ningún otro chatbot tiene acceso a SAP. Y tendrá una capacidad buena en función del chatbot genérico que se le asocie. Que si hoy el mejor es el DeepSeek, pues el DeepSeek. Pero si mañana es el mejor el Copilot, pues el Copilot. Y eso puede cambiarse. El cliente lo puede cambiar. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale. Lo escucháis, ¿no? ¿Sonido? ¿Bien? Sí. Gracias. Entonces, cuando nosotros o los usuarios utilizamos el Joule, tenemos que ser precisos a la hora de escribir los prompts. Cuanto más precisos seamos, mejor respuesta nos dará. Cuanto más precisos seamos, mejor respuesta nos dará. Bueno, pues hay unas reglas para ser capaces de generar prompts precisos. A medida que somos más hábiles en la creación de prompts,
las respuestas que nos dará Joule tendrán menos riesgo de alucinación. Las alucinaciones se dan o porque el prompt no es preciso o porque la fuente de información que usa para respondernos no es la adecuada. Bien, pues eso es lo que soluciona Joule, que la fuente de información sí que sea la adecuada cuando la interrogación que le hacemos sea sobre datos de SAP. La información será correcta porque irá a buscar la información a SAP, a la base de datos del cliente. ¿Vale? Pero igualmente dependeremos de la calidad del prompt. Por tanto, el saber hacer buenos prompts seguirá siendo útil al utilizar Joule dentro de SAP. Bien. Como os decía, el dato que utilizará para respondernos está controlado cuando se refiere a información que está en SAP. Esta sería la base de datos de SAP a la que Joule tiene acceso y es capaz de entender dónde está la información, en qué tabla, en qué fichero está la información. Cuando nuestra pregunta tiene como respuesta información que está en SAP, irá a SAP a buscarla. Y eso reduce el riesgo de alucinación más importante. ¿Vale? Otra posibilidad que tenemos con Joule es nutrirle de otras fuentes de información que no están en SAP, pero controladamente. Cuando nosotros utilizamos ChatGPT o cualquier chatbot, tenemos la posibilidad de ejecutar el prompt sin indicarle dónde tiene que buscar la información para respondernos, ¿no? Nosotros podemos escribir un prompt que diga, ayúdame a diseñar un viaje a Senegal. Y el chatbot se irá a buscar a Internet información que describa posibles viajes a Senegal y me construirá una respuesta. Yo no he controlado qué fuentes de información va a usar. Y él me responde utilizando fuentes de información que yo no conozco, que yo no controlo. Otra posibilidad es que yo le indique dónde tiene que ir a buscar la información en Internet, o que yo le suba información, o que le indique una página web donde quiero que use la información que allí hay para responderme. Yo puedo acotarle la información que quiero que use para darme su respuesta. Con SAP también es posible acotar la información que el chatbot va a buscar en Internet cuando el prompt le pregunta sobre informaciones que no están en la base de datos de SAP. Una de las herramientas que SAP ha incorporado al incluir la inteligencia artificial es una herramienta que permite integrar dentro del modelo de información de SAP datos que no están en SAP, datos que están en Internet, pero integrarlos de una forma controlada. Por ejemplo, cuando desde SAP preguntamos a través de Joule, hazme un análisis de lo que opinan mis clientes de mis productos, podemos acotar que la fuente de información que va a utilizar sea la página de Facebook o la página de Booking, si mis productos son hoteles, o la página de Instagram, donde ponen comentarios sobre mis publicaciones, o ciertas páginas concretas que quiero que sean las únicas que utilice para contestarme. La herramienta que permite eso se llama Databricks. Es una herramienta que permite asociar datos que están en Internet con conceptos de SAP. Para que cuando el usuario desde Joule haga una interrogación, no vaya a cualquier lugar de Internet a buscar la respuesta. Vaya allí donde se le haya indicado. Fuentes de información para conceptos de negocio. Databricks nos va a permitir esa asociación que va a reducir las alucinaciones.
¿por qué no ir a buscar a cualquier lugar de Internet? Bien. ¿Alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Vale, no estoy leyendo el chat. Ninguna, todo bien. ¿Todo claro? Bueno, aparte de los chats. Vale. El problema de sonido. Vale. Vale, todo claro. Estoy leyendo los chats, ¿eh? Vale. Vale, chicos. Muy bien. Venga, vamos a seguir un poco más y hacemos 5 minutos de descanso. Sigo compartiendo, estáis viendo mi pantalla y os comparto la presentación. Vale. Bueno, pues estábamos hablando de cómo Joule está diseñado para reducir las alucinaciones, ¿no? Pues por un lado, cuando la información está en SAP, va a buscar la SAP, y cuando no está, podemos decirle dónde tiene que ir a buscarla a través de una herramienta que se llama Databricks. Bien. Que es lo mismo que estamos haciendo cuando nosotros a ChatGPT le decimos ves a buscar la información a esta página web o utiliza estos ficheros como fuente de información. Y le podemos asociar PDFs o otros ficheros que serán la fuente de información que usará para contestarnos. Entonces, Joule, ¿dónde lo podemos utilizar? ¿No? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En principio, Joule va a ser el frontend de SAP. Por tanto, lo vamos a encontrar en todas las aplicaciones de SAP. ¿Dónde está hoy? ¿No? El 9 de febrero del 2026. Está en las aplicaciones en cloud. SAP ha empezado a liberar este frontend en aquellas aplicaciones que están en cloud. Por ejemplo, el ERP. O, por ejemplo, el SuccessFactors. O, por ejemplo, el Concur. O, por ejemplo, el Ariba. O otras aplicaciones de SAP que están en cloud. En ellas ya tenemos la posibilidad de utilizar Joule. El hecho de que usemos esas aplicaciones no implica que automáticamente Joule esté activo. Joule se tiene que activar para poderlo usar, ¿no? El ejemplo que os he enseñado es un sistema que tiene el Joule activado. Cuando lo activamos, ya puede utilizarse y se le asocia ese chatbot genérico que es el que va a hacer esas funciones genéricas de inteligencia artificial generativa, como son el Large Language Model, que es la interpretación del lenguaje humano. Y la respuesta que nos da también es el lenguaje humano. Bueno, pues eso se activa, se le asocia a un chatbot genérico y ya empieza a funcionar. Por un lado tendríamos ese chatbot. Las otras funcionalidades de inteligencia artificial que os voy a ir comentando entre hoy, la segunda parte, y el próximo día, también están activas y disponibles en estas aplicaciones que están en cloud. ¿Cuándo estará disponible para el resto? Pues esperamos que pronto, ¿no? Para el on-premise, pronto. Para el cloud privado, pronto. Para el ECC, pronto. Aunque ya sabéis que SAP está empujando a los clientes a migrar a las últimas versiones, ¿no? Las S4HANA o las S4HANA en cloud. Pero en breve se espera que el frontend de SAP sea Joule para cualquier versión y cualquier producto del portfolio de soluciones de SAP. ¿Vale? Pues tenemos este asistente. Y como os decía, el 80% de usos que se están empezando a hacer pues es interrogación, ¿no? Y hay un 20% de usos que ya contienen funciones de inteligencia artificial para nuevas funcionalidades, desarrollos, automatizaciones. Y esto es un punto que también es relevante. Os he dicho, Joule es el nuevo frontend de SAP. Es el nuevo frontend de SAP. Y eso es un cambio bastante radical. ¿Por qué? Porque SAP pasa a ser una herramienta mucho más sencilla de usar. SAP es una herramienta muy completa. Tiene muchas transacciones, muchas pantallas, muchos informes.
Y eso en algunas ocasiones la convierte en una herramienta compleja por la cantidad de transacciones que necesitamos conocer. Cuando ya la memoria, la memorística o la lista de transacciones no es relevante, cuando ya podemos interactuar con SAP sin utilizar códigos técnicos de transacción o de informe, SAP ya se simplifica, ¿no? El uso de SAP se simplifica, es más sencillo. Y eso ya es una gran ventaja. Por eso, en el momento que un cliente puede utilizar Joule, va a querer utilizar Joule, porque le simplifica el uso. Pero hay muchas funcionalidades en SAP que no utilizan inteligencia artificial todavía y que utilizando inteligencia artificial mejoran. Ese es otro recorrido que también vamos a encontrar. Por ejemplo, os decía, la conciliación del extracto bancario es una tarea que ocupa mucho tiempo y que se basa en comparar datos de texto, ¿no? El extracto bancario tiene texto y en SAP tenemos datos de texto y que un humano o un programa no basado en inteligencia artificial compara y cuando encuentra que las descripciones son muy similares, empareja, ¿no? Asocia esos movimientos, el del banco y el del extracto. Eso es una capacidad humana de interpretación de texto que la inteligencia artificial sabe hacer muy bien y que nos puede hacer esa comparación de una forma mucho más rápida. Entonces, esa funcionalidad que hasta hoy no utilizaba inteligencia artificial, no tiene sentido que no la utilice, porque con inteligencia artificial lo va a hacer mejor que el humano, porque tiene mejor capacidad de comparar texto. Lo mismo ocurre con otra funcionalidad de SAP, que es capaz de leer una factura de un proveedor. Y al leerla interpreta los datos que permiten contabilizarla. Esa funcionalidad hasta ayer no usaba inteligencia artificial. Era un programa que iba buscando textos. Factura, número de factura 2 puntos, o número de factura espacio en blanco 2 puntos, o número de factura y luego un número, la fecha con barras, la fecha con puntos, día, mes, año, mes, día, el año con 2 dígitos, el año con 4. Ese programa era infinito porque no usaba inteligencia artificial. Y cuando llegaba un nuevo modelo de factura, tenía que volverse a adaptar. Hoy en día esa funcionalidad en SAP usa inteligencia artificial, que es capaz de ir aprendiendo y que es capaz de interpretar esa imagen sin necesidad que un programa prevea todas las posibilidades que se pueden dar. Esas funcionalidades que hay en SAP, SAP las va a ir migrando, incorporando inteligencia artificial. Y nosotros, como consultores, también vamos a usar inteligencia artificial para ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes. Es más, los clientes nos van a exigir que usemos inteligencia artificial para muchas soluciones que les vamos a proponer, porque estarán mejor resueltas, porque tendrán mejor capacidad de adaptación que con el método antiguo de desarrollar un programa escrito en código que prevea todos los casos y que no utilice la inteligencia artificial. Por tanto, este reparto actual es el mismo reparto que encontramos con los chatbots fuera de SAP. Los estamos usando un 80% para interrogarles y hay un 20% de uso que ya nos dan aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial, como la de los arquitectos. Eso ya es una aplicación basada en inteligencia artificial. No es una interrogación a un chatbot. Bueno, pues con Joule y en SAP va a ir ocurriendo ese mismo recorrido de tener el chatbot ya hoy disponible, ¿no? Me comentaba un compañero que que tiene encima de la mesa 9 proyectos de cliente en España que tiene que instalar Joule.
tiene que poner en marcha Joule. Ya, o sea, en breve, en semanas. Un consultor que trabaja en una consultora pequeña. O sea, los clientes quieren utilizar la solución. Primero, para hacer la interrogación, para lanzar el prompt, pero luego también para poder usar inteligencia artificial para muchísimas funcionalidades donde nos enfrentamos a texto, a imagen, a voz. Y eso es un terreno muy útil para aplicar la inteligencia artificial. ¿Sí? Venga, vamos a avanzar un poquito más. Bien, hemos hecho en esta primera parte del taller, hemos hecho una introducción donde hemos visto el aspecto que tiene la solución dentro de lo que sería una pantalla de usuario. Y vamos a hacer un recorrido en esta segunda parte de qué impacto tiene la inteligencia artificial en todos los usos, todos los tipos de usuario que SAP tiene. Tanto si es un programador, como si es un consultor funcional, como si es alguien especializado en reporting o en la parte de business intelligence, o es alguien que su rol tiene que ver con mejorar procesos. Vamos a hacer un recorrido por esos distintos perfiles o especialidades que encontramos en el mundo SAP, ¿no? Pues nosotros podemos ser consultores funcionales, ¿no? Especialistas en un módulo como finanzas, compras, ventas, producción. Podemos trabajar como programadores. Hay un lenguaje de programación propio. Podemos trabajar dentro de lo que es la parte de reporting o business intelligence. Y también podemos estar trabajando en lo que es analizar y mejorar los procesos que se ejecutan en SAP, ¿no? Los procesos que se ejecutan en los clientes, que a veces usan datos SAP y datos no SAP. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial impacta en todos estos distintos usos, ¿no? En todos estos distintos perfiles profesionales. Vamos a hacer esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por estos distintos roles. Bien, os voy a compartir la pantalla y avanzamos. La clase de hoy termina a las 6, 4, 6. Vale, os comparto la pantalla. Muy bien. Perfecto, os estoy compartiendo la misma presentación y, como os decía, actualmente el 80% de uso que se está haciendo de Joule tiene que ver con interrogarle, pero ya hay un 20% de funcionalidades que están basadas en inteligencia artificial que ya están disponibles. Y aquí se abre un abanico o una ventana de posibilidad. Los desarrollos futuros en SAP, los clientes van a exigirnos que usen inteligencia artificial. Que utilicen inteligencia artificial. Por ejemplo, una campaña de marketing donde enviamos comunicaciones a nuestros clientes. Esas comunicaciones, esos textos personalizados, nos van a exigir que estén creados con inteligencia artificial. No nos van a aceptar que ese texto sea genérico, basado en un formulario, que para todos los clientes es el mismo, lo único que cambia es el nombre del cliente. No, nos van a pedir que cada mensaje contenga una personalización en función de la información que tenemos del cliente y en función de lo que esperamos sacar en esa campaña de marketing y en ese cliente concreto. O, por ejemplo, la funcionalidad de reclamaciones de deuda. La funcionalidad de reclamaciones de deuda actualmente está apoyada en unos formularios estáticos, donde tienen unos textos fijos que solo pueden variar en función de el importe de la deuda o la antigüedad. Pero podemos encontrar 3 textos, 4 textos diferentes. En cambio, con inteligencia artificial, cualquier mensaje de reclamación de deuda puede personalizarse. Ese es el cambio disruptivo que también provocará la inteligencia artificial. Los clientes no aceptarán ninguna solución que no esté basada en inteligencia artificial si puede estarlo, si lo puede estar. Vale. Vamos a ver esto cómo se va a materializar, ¿no? Como os decía, nosotros ya podemos utilizar el chatbot dentro de lo que serían los productos SAP que están en versiones cloud
y se espera que pronto también en los productos que están en versiones on-premise, ¿no? Versiones que no están diseñadas en lenguaje HTML, que no están que no tienen un aspecto de página web. Se espera, pero actualmente únicamente las versiones cloud. Y también os he comentado que lo que hay detrás de este chatbot, Joule, es el chatbot genérico que el cliente haya querido asociar y que lo puede cambiar, que puede ser el de Microsoft, que puede ser el de Google, o puede ser el de ChatGPT o el que quiera, y lo puede cambiar. Y también os he comentado que cuando Joule va a buscar información en Internet y va a utilizar ese chatbot genérico que tiene asociado, puede ir con una fuente de información controlada a través de una herramienta que se llama Databricks, que es la que permite decidir dónde tiene que ir a buscar la información en Internet, dependiendo del concepto que se ha usado en el prompt. Opiniones de los clientes sobre nuestros productos o una comparación de precios de nuestros productos con los precios de la competencia. ¿Dónde va a ir a buscar la información? Databricks nos va a ayudar a poder decidir, a poder acotar. Cuando nosotros queremos desarrollar una solución nueva que utiliza inteligencia artificial, ¿con qué herramienta podemos hacerlo? Con SAP BTP. El entorno de desarrollo que SAP tiene para la inteligencia artificial es SAP BTP, que incluye lenguaje de programación ABAP, lenguaje de programación clásico de SAP, con funcionalidades de inteligencia artificial. Interpretación de texto, imagen, sonido, etc. Por tanto, ¿dónde se pueden crear soluciones nuevas? En SAP BTP. ¿Dónde se puede utilizar Joule? En cualquier producto de SAP que esté en una arquitectura cloud. El S/4HANA Cloud, el SuccessFactors, el Ariba, etc. El SAC, ¿no? El entorno de reporting. Bien. ¿Por qué Joule es mejor asistente que cualquier otro para utilizarlo dentro de SAP? ¿Por qué Joule es mejor que ChatGPT? Si yo abro ChatGPT y le pregunto, dime la lista de pedidos más retrasados, los 10 pedidos de proveedor más retrasados, ¿dónde irá a buscar la información? Irá a Internet, pero no irá a la base de datos de SAP. Los chatbots que no son Joule no tienen acceso a la base de datos de SAP. ¿Podríamos con una API conseguir que el ChatGPT leyera la base de datos de SAP? Sí, se podría. Por ahora se puede. ¿Con un ChatGPT podemos acceder a la base de datos de SAP? Sí. ¿Conseguiríamos que su respuesta fuera mejor que Joule? No. Porque Joule lo educa el fabricante. Lo entrena el fabricante. Los conceptos de SAP los interpreta a través de la información que el fabricante va incorporando en Joule. Perdón. Y en cambio ChatGPT no. Cuando a ChatGPT le pedimos lista de pedidos y estamos en una pantalla de ventas, no va a saber interpretar que queremos pedidos de ventas. Porque nadie le ha entrenado. En cambio, Joule está entrenado para interpretar correctamente los conceptos de SAP. Cuando a ChatGPT le pedimos revisa este programa ABAP, que es otra de las funcionalidades que ahora os voy a comentar, revisa este programa ABAP y dime si es correcto, si se puede mejorar, si es eficiente. El ChatGPT lo va a comparar con programas ABAP que hay en Internet. Y su respuesta va a tener alucinaciones. En cambio, Joule va a comparar ese programa con los programas que el fabricante le ha nutrido. Por tanto, la fuente de información de Joule es fiable y la de ChatGPT no. Joule es fiable porque sabe entender los datos
que encuentra en SAP porque tiene informaciones adicionales que el fabricante le ha añadido como programas que hay disponibles. Y por eso es mejor chatbot para utilizarse con SAP. Cuando la información que vamos a buscar no está en SAP, ¿quién es mejor? Puede ser mejor ChatGPT, pero Joule puede estar usando ChatGPT para ir a buscar esa información, como os he dicho. Cuando la información no está en SAP, Joule utilizará el chatbot que el cliente le haya asociado, que puede ser ChatGPT. Cuando en un prompt podemos utilizar cualquier expresión, cualquier palabra, no tenemos la restricción de indicarle código de transacción, tenemos que tener la posibilidad de crear conceptos que en SAP no existían. Por ejemplo, imaginad que en un prompt alguien escribe: seleccióname el mejor candidato para esta posición. En SAP no hay ninguna transacción que responda a esa pregunta. En SAP puede haber un listado, puede ese listado estar ordenado por una serie de características asociadas al puesto de trabajo, pero a la pregunta, dime cuál es el mejor candidato, SAP no sabe responder, porque requiere la interpretación humana de un listado. Pero si nosotros hemos definido un concepto que sea el mejor candidato y le hemos vinculado una serie de KPIs y hemos creado ese concepto dentro de SAP, cuando un usuario con Joule escriba elígeme el mejor candidato de esta posición, interpretará ese concepto y devolverá el mejor candidato, aplicando esas características, variables y ponderaciones que hayamos asociado a ese concepto. Por tanto, la incorporación del chatbot en SAP da la necesidad de poder crear conceptos que en SAP no existen, porque el lenguaje humano es capaz de invocar esos conceptos como interrogación. El mejor proyecto, la mejor campaña de marketing, el peor cliente, el mejor producto, el mejor hotel. Esos conceptos en SAP no existen. Se pueden crear informes que lleguen a la conclusión de cuál es el mejor o el peor. Pero con la incorporación de Joule tenemos que poder crear esos conceptos. Y SAP tiene una herramienta para crearlos, que la ha incluido dentro de su portfolio de soluciones de inteligencia artificial. Se llama Knowledge Graph. Es una herramienta de creación de conceptos, asociándoles queries ponderadas. Creación de conceptos, asociándole queries ponderadas que son las que al final ejecutará Joule cuando le interroguemos con un concepto como los que os he comentado. ¿Vale? Una herramienta que SAP incorpora al incorporar la inteligencia artificial. Bueno, voy avanzando un poco. Por ejemplo, os voy a poner este vídeo. Uy, me da un poquito de miedo, poner el vídeo y nos quedemos sin voz. Pero os lo voy a comentar. ¿Vale? En este vídeo encontramos un usuario que accede a un informe, ¿no? Este informe de aquí habla de proyectos, ¿no? Es una transacción de SAP. En SAP hay una transacción que nos indica los proyectos seleccionados en función a el margen, en función de la facturación o en función del beneficio que obtienes o en función de la deuda que los clientes tienen, ¿no? Es una empresa que se dedica a vender proyectos. Imagina que este informe contiene estas informaciones. El usuario de este informe utiliza este conjunto de informaciones
para entender los mejores proyectos, los peores, los que tienen problemas de margen, los que tienen desfases respecto a la planificación, etc. ¿no? El humano interpreta esta información y entiende la situación. Con Joule, con inteligencia artificial, y el vídeo os enseña el ejemplo, le podemos interrogar al chatbot para que sea él el que lo interprete y que ya nos dé una conclusión. Le podemos pedir al chatbot, dinos cuál es el mejor proyecto o los 3 mejores. Y nos va a responder dentro del chatbot aquellos proyectos que se consideran mejores por una definición hecha con el Knowledge Graph. ¿Qué significa el mejor? Pues es una ponderación donde se utiliza estos 5 elementos. Desviación respecto al plan, margen o beneficio que está generando, cash flow que se está consiguiendo, etc. Esa respuesta elegida por Joule sustituye a la interpretación humana o la complementa, decidiendo Joule cuál es el mejor proyecto, cuáles son los 3 mejores proyectos, usando una serie de indicadores que se le han asociado a través de la herramienta Knowledge Graph, ¿no? La aproximación clásica es: sale el informe que contiene distintos indicadores y el humano interpretándolos puede dar una explicación, el mejor proyecto, el segundo, el tercero, el cuarto, en base a esta combinación de criterios. Esa interpretación humana puede ser sustituida por la inteligencia artificial de Joule, que es quien hace esa interpretación y ya ordena los proyectos de mejor a peor aplicándola. Bueno, pues eso también es una de las consecuencias de poder interactuar con SAP a través de un prompt, donde le podemos escribir cualquier cosa y que no siempre eso tenga asociado una transacción, una pantalla de SAP. A veces lo que le interrogamos, la respuesta que nos da, no existe como pantalla, como informe, sino la construye en ese instante. ¿Cuál es el mejor candidato? Lo elige en ese instante. No es el resultado de ejecutar un informe, sino es el resultado de ejecutar varios informes y aplicar una ponderación y que todo ello esté asociado en un concepto que sea el concepto de elegir al mejor candidato o elegir al mejor proyecto o elegir la mejor campaña. El poder utilizar un lenguaje natural para interrogar a SAP exige que podamos crear conceptos que no existen como transacciones o como listados. Bueno, pues eso es otra de las consecuencias de la inteligencia artificial, que abre un abanico de posibilidades, porque no es lo mismo para un cliente que para otro lo que significa el mejor proyecto, la mejor campaña, el mejor cliente. Y esa personalización la podremos hacer con una herramienta que se llama Knowledge Graph. Vale, avanzo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿No? Bien. En el mundo de la programación, esta pantalla, aunque no está muy nítida, tampoco hay mucha importancia, es la pantalla que utiliza el programador, ¿no? El programador utiliza esta pantalla de aquí hacia allá. La ha utilizado pues los últimos 40 años. Es el editor de ABAP. ABAP es el lenguaje de programación de SAP. Es un editor que permite escribir líneas de código y construir programas. Con Joule se incorpora esta zona de aquí, la zona de la derecha. Esto es Joule. Es Joule dentro de la pantalla del programador. Entonces el programador ya no escribe aquí, en la zona de edición, sino que escribe prompts en la ventanita de Joule. Y Joule interpreta esos prompts y le devuelve código. O revisa el código que tiene a la izquierda y le sugiere cambios. O le crea el juego de datos para probarlo. O revisa si el fabricante tiene un programa que ya hace lo mismo y le sugiere utilizar ese programa.
o si hay un programa dentro del sistema donde este programador está trabajando que hace algo parecido y puede utilizarlo. Por tanto, el trabajo del programador ya no es tanto memorístico, ¿no? De recordar qué programas me pueden servir de modelo para hacer este programa nuevo, sino que su trabajo es de saber interrogar al asistente para que le sugiera código que haga lo que él quiere que haga, o de código existente que le genere un juego de datos, o que le revise si para el volumen de datos que hay en la base de datos es eficiente. Porque no es lo mismo leer una tabla con 50.000 registros que con 50 millones. Con 50.000 registros la tabla se puede leer sin mucho riesgo de exceso de tiempo, pero cuando ya tenemos tablas de 50 millones de registros, quizá hay que cambiar la manera de leerla y leerla en paralelo para que no dure mucho, ¿no? O para que no cancele ese programa. Entonces, el programador también cambia la inteligencia que necesita. Y ya no es tanto una inteligencia memorística, sino es una inteligencia de saber utilizar un asistente que le va a orientar en cómo construir los programas que le están pidiendo y cómo aprovechar programas que existen y cómo probar los programas y cómo diseñarlos de forma eficiente en función del volumen de datos que encontrará cuando se ejecute. Bueno, pues eso es un cambio también disruptivo en lo que es el frontend o la pantalla que utiliza el programador. ¿Los programadores ya pueden hacer eso con ChatGPT? Sí. ¿Qué riesgo hay? Las alucinaciones. ChatGPT puede estar comparando este programa con otras cosas que no son ni los programas que hay en el sistema, ni los programas que el fabricante permite que Joule consulte. Pueden ser programas que funcionan bien, regular o mal, que están en Internet. Por tanto, Joule es el mejor asistente para el programador. Vale. ¿Qué más? Vale. En el uso de la inteligencia artificial, os comentaba al principio de la sesión que el 80% de los usos hoy en día son interrogaciones al chatbot. Son preguntas que le hacemos, ¿no? Pues dime o lístame, o seleccióname, o búscame, ¿no? Pero hay un 20% donde ya son funcionalidades que realizan acciones con intervención humana o sin ella. Con intervención humana o sin ella, pero que ya realizan acciones. Eso se llaman RPAs o agentes. Como os decía, el agente de reclamaciones de deuda de cliente o el agente que asigna incidencias de IT en función de la carga de trabajo o en función de la especialidad del consultor o del técnico que la va a solucionar. El que se desarrollen con inteligencia artificial permite que tengan unas capacidades potenciadas, ¿no? Pues la asignación de incidencias. Pues el hecho que lo haga un humano exige que ese humano esté atento en ese instante, decidiendo qué persona tiene que asumir esa incidencia, ¿no? En base a que tenga disponibilidad y tenga la especialidad. Pero esa información de disponibilidad y especialidad, si está en SAP, ya la puede decidir un agente que no requiera la intervención humana para asignar las incidencias. O una cámara de televisión, una cámara de vídeo, televisión he dicho, una cámara de vídeo que esté grabando las piezas que están fabricándose en una cadena de producción. Esa cámara puede ver si esa pieza tiene un defecto, si esa pieza tiene una imagen que está catalogada como pieza defectuosa
y puede automáticamente bloquear esa pieza o esa orden de producción sin la intervención humana, utilizando inteligencia artificial, comparando una imagen, la que está captando en ese instante, con un banco de imágenes donde hay piezas defectuosas. Cuando encuentra similitudes, puede estar automáticamente decidiendo bloquear esa orden de producción o esa pieza, catalogarla como pieza defectuosa o a revisar. Esos son agentes. ¿Un agente qué es? Leo en un sitio y escribo en otro. Leo una imagen y escribo en SAP bloqueando una orden de producción. Leo la deuda de un cliente y escribo un correo reclamándole que pague. O leo las características de una campaña de marketing y escribo unos correos personalizados conteniendo datos de la campaña y datos que conocemos del cliente, datos que hay en SAP del cliente. ¿Sí? O leo una incidencia, busco técnicos disponibles y con conocimiento y le asigno la incidencia, ¿no? Leo y escribo, eso es lo que hacen los agentes. Entonces, ahí la inteligencia artificial de SAP ya está, o sea, ya tenemos unos 50 agentes funcionando, disponibles dentro de estas versiones S4HANA, S4HANA Cloud o SuccessFactors o Ariba. ¿Estos agentes sustituyen al humano? Bueno, lo sustituyen, ¿no? Si el humano antes tenía que asignar la incidencia o tenía que ejecutar una acción para que se lanzara una reclamación al cliente, que eso podría programarse y se podía lanzar al final del día o al final de la semana, pero cuando el humano era necesario, pues la inteligencia artificial puede hacer que deje de ser necesario. El humano es sustituido por la inteligencia artificial, es una decisión que tomarán las empresas. Los agentes que SAP crea, por lo que está creando actualmente, prevén que el humano sea necesario, que el humano pueda supervisar y decidir. Le ahorran mucho trabajo, pero no lo eliminan. ¿Por qué? Porque SAP sigue ese camino. Dentro de lo que son los cambios en las empresas, hay un capítulo que se llama la gestión del cambio. La gestión del cambio es el esfuerzo que se hace para conseguir que las personas a las que les va a impactar ese cambio estén a favor, no estén en contra. La gestión del cambio es lo que garantiza que aquellas personas a las que les va a impactar apoyen el cambio. Si ese elemento se elimina y no se realiza, muchos cambios en las empresas son difíciles de implantar. Imaginad que Joule llega a una empresa con el título de vengo a reducir puestos de trabajo. Con Joule se puede ahorrar puestos de trabajo. Si llega con ese título, ¿cuál será la reacción de las personas? ¿Querrán usarlo o no? Seguramente no. No estarán por la labor. Bueno, pues dentro de la estrategia de SAP de que Joule sea un facilitador, está el que el humano no desaparece. Pero el humano, de tener una función administrativa de leer la incidencia, mirar en el scheduling si hay un consultor disponible y que tenga el conocimiento y asignarla, lo único que hace es validar, lo único que hace es aprobar, lo único que hace es supervisar. Se le ahorra tiempo, pero no se le elimina. Es una recomendación metodológica que ayuda a que la implementación de la inteligencia artificial sea aceptada por los humanos que la van a usar, que la van a valorar o que la van a cuestionar si se olvida de ellos. Por tanto, los agentes están ahí. Podemos crear nuevos agentes y por ahora SAP decide o ha decidido que los agentes que él crea no eliminan al humano, lo complementan, pero no lo eliminan. Lo mantienen en el loop. ¿No? Es una metodología que se llama Human in the Loop.
El humano sigue siendo necesario por ahora. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estáis ahí? Sí, ¿no? Sí, estamos. Vale. Muchas gracias. Venga, voy a seguir un poco más. Acabaré a -10 y abro un poco una rueda de dudas, preguntas, por si alguien quiere alguna aclaración, ¿vale? Muy bien, Mariola. Encantado de encontrarte en clase. Vale, pues vamos a avanzar un poquito más. ¿Dónde más la inteligencia artificial nos va a apoyar? Vale, hay un capítulo en SAP. Esto es una herramienta de SAP que se llama Signavio. Esta herramienta permite visualizar gráficamente cómo se está ejecutando un proceso. El proceso puede ser el de compras. Y el proceso de compras puede tener un camino que puede empezar con un pedido, una recepción, una factura y un pago, ¿no? Pero a veces ese proceso tiene variantes. Pues que llega la factura y no había pedido, o que el pedido se envía mal y se tiene que volver a corregir y volver a enviar. Y esas variantes también forman parte del proceso. Y analizarlas permite mejorarlo, ¿no? Pues ¿por qué se envió el pedido mal? Porque el material tenía el precio mal, porque se eligió el proveedor mal, o porque llega una factura sin pedido. ¿Quién ha comprado eso? Cuando la política de empresa puede que impida que se compre nada sin pedido. El hacer ese análisis es algo que los consultores de SAP no estamos habituados a hacer. Los consultores de SAP implantamos SAP y nos vamos, normalmente. O nos quedamos haciendo un mantenimiento que es un mantenimiento correctivo y evolutivo, y siempre pensando en que SAP haga lo que el cliente necesita. Y nos hemos entretenido poco en analizar cómo el cliente utiliza el sistema o cómo el cliente ejecuta sus procesos, ¿no? Si preguntáramos a un cliente cualquiera, si pudieras prescindir de SAP, ¿lo harías? Si pudieras, ¿lo harías? Es posible que la mayoría de clientes dijeran que sí. Es un sistema caro, es un sistema muy complejo, es un sistema costoso de mantener. La mayoría de clientes seguramente dirían que sí. Porque los clientes no compran una solución, lo que compran son mejorar sus procesos. Lo que los clientes quieren es comprar mejor, vender mejor, gestionar mejor sus recursos humanos. Y saben que para conseguirlo solo tienen la posibilidad de usar SAP o algún RP de la competencia. Y por tanto, por eso compran el producto. Pero luego los consultores, como os decía, lo instalamos, comprobamos que funciona y nos vamos. Pero quedarnos ahí y buscar la manera de que realmente el cliente consiga lo que pretendía, que es mejorar sus procesos, no es algo que habitualmente hagamos. Pero si lo hacemos, si nos contratan para ello, tenemos herramientas. Y una de ellas es esta, ¿no? Signavio es una herramienta que, monitorizando todo lo que ocurre en SAP, es capaz de representar gráficamente los casos que se dan en los procesos y encontrar los cuellos de botella o las cosas que se hacen mal o que se hacen dos veces o que cuesta más hacerlo, ¿no? Y al encontrar esos cuellos de botella puede sugerir mejoras. Cuando estamos abordando esa aproximación en una empresa que tiene 1000 facturas al año, 1000 facturas al año, casi no necesitaríamos ninguna herramienta, ¿no? Pues viendo esas 1000 facturas podríamos dar ya soluciones para que se ejecutara mejor el proceso de factura. Pero cuando tenemos millones de facturas o millones de posiciones de pedido, la inteligencia humana llega a un análisis del 80-20. Pues analizamos las 100 casos que se dan más y nos olvidamos del resto. Y esos 100 casos los intentamos entender, los intentamos analizar e intentamos sugerir cómo mejorarlos, ¿no? Llegamos a 100, 50,
Si el equipo es muy grande, 200 casuísticas o escenarios distintos. Y el resto nos olvidamos. El resto es el 20% de los casos. Pero nos centramos en lo que nuestra inteligencia nos permite analizar y buscar soluciones dentro de un calendario no demasiado largo. Pero con la inteligencia artificial podemos llegar al 100%. Con la inteligencia artificial podemos analizar todos los casos y encontrar mejoras a todos los casos que se dan, ¿no? Si somos capaces de que sea ella la que busque esos cuellos de botella y de que sugiera cómo superarlos, ¿no? Ya no tenemos ese límite de que la inteligencia humana nos podemos fijar en, bueno, nos podríamos dar de baja de Netflix, pero si no lo hacemos, pues llegamos a donde llegamos, ¿no? Y los análisis, cuando hay tanta variabilidad, pues se decide qué porcentajes de casos llegamos a cubrir. Pues que con la inteligencia artificial podemos llegar al 100%. Y hay muchas veces que la información es una información textual, ¿no? La típica, el ticket de informática, ¿no? La típica incidencia de informática. ¿Cómo nace ese ticket? Pues que alguien envía un correo. No me funciona el altavoz. Y ese correo se contesta. Te hemos asignado este técnico y tienes prioridad media. Necesitamos tu número de usuario y no sé qué. Y el usuario contesta. Y el técnico contesta. Siempre con texto. Bueno, y eso al humano le cuesta interpretarlo, ¿no? Y os explico un caso en el que he participado. Hay un banco español que tiene negocio en Estados Unidos y tiene 3 millones de clientes con tarjeta de crédito en Estados Unidos. Y esos clientes con tarjeta de crédito en Estados Unidos le abren 50.000 incidencias al mes. Cargos en la tarjeta no reconocidos, 50.000, que le generan 3 millones de riesgo. 3 millones de dólares que están en riesgo porque si el banco le tiene que dar la razón al cliente, le tiene que pagar lo que el cliente está reclamando. El cliente, como nosotros, ha migrado de ser un cliente analógico a un cliente digital, ¿no? De ir siempre a la oficina a abrir una incidencia de tarjeta a poder hacerlo con una aplicación que interactuamos con un chatbot, a poder escribir un correo, a poder llamar por teléfono, a poder ir a la oficina. Y si no nos gusta lo que nos han dicho, volvemos a empezar. Volvemos a escribir un formulario o volvemos a ir a la oficina o volvemos a llamar, ¿no? El mismo cliente en ese análisis era capaz de abrir 15 veces la misma incidencia y el banco tenía que tratar 15 incidencias por separado porque todas ellas tenían el riesgo de que si no contestaba, la ley da la razón al cliente y le tienen que pagar. El usar la inteligencia artificial para unir todas esas incidencias y tratarlas como una única permitía que el banco contestara antes, mejor, y asumiera menos riesgo de no contestar, menos riesgo de que la ley lo obligara a pagar al cliente. Solamente incluye un chatbot, inteligencia artificial, que interpretara el texto que se iba generando en todas esas comunicaciones y asociarlo a una única incidencia. Bueno, pues esa aproximación para mejorar ese proceso sin inteligencia artificial hubiera tenido pocas posibilidades de mejorar el proceso, de detectar que el mismo cliente estaba abriendo varias veces la misma incidencia, porque utilizaba diferentes soportes, texto, voz, etc. Bueno, pues esto es un ejemplo. Pues esta herramienta nos ayudará a eso. Y con inteligencia artificial más potenciada, ¿no? Y esta herramienta también, este es el frontend para ir modelando un proceso, puede utilizar Joule como apoyo para ir modelando ese proceso. Bueno, voy acabando ya. Bien, hasta aquí las explicaciones sobre SAP y sobre Joule. Os dejo al final de esta presentación unas actividades que os van a permitir utilizar
herramientas de inteligencia artificial que he ido comentando en la clase. Los que podáis acceder a un sistema que tenga Joule, pues podéis acceder y ver lo que os ofrece, pero los que no, pues podéis, bueno, os propongo que hagáis estas simples actividades, ¿vale? No las vamos a hacer en clase, pero os las voy a explicar, ¿vale? Una de ellas es utilizar esta aplicación que os he enseñado al principio para hacer una canción. Y ahí vemos que la respuesta de la inteligencia artificial no siempre es texto, a veces es una canción, ¿vale? Si queréis, son voluntarias, no, vale. O que utilicéis Clinkia para hacer un vídeo. Y ahí veis que la inteligencia artificial no solo nos devuelve texto, nos devuelve canciones. O que a través de esta herramienta mejoréis vuestro perfil de LinkedIn. Esta herramienta Resume Worded os permite, indicándole vuestro perfil de LinkedIn, tener como respuesta cómo mejorarlo. Va a comparar vuestro perfil de LinkedIn con centenares de miles de perfiles de LinkedIn que se dedican a lo mismo que vosotros y que tienen más éxito cuando publican algo o tienen más seguidores. Y os va a sugerir cómo mejorar vuestro perfil para ser más atractivos, para que el algoritmo de LinkedIn os premie cuando publicáis alguna cosa. O esta otra herramienta, y con esto ya acabo, vale, que es la que compara vuestro currículum con un anuncio de empleo. Porque los robots que reciben los currículums aplican unos algoritmos para preseleccionar candidatos. Y esos algoritmos lo que buscan son palabras clave en vuestro currículum. Y a través de esta herramienta le ponéis un anuncio de empleo y le ponéis vuestro currículum y las compara y os dice cómo podéis mejorar. ¿Sí? No sé si la conocíais. ¿Alguna de estas os suena? ¿No? Bueno, sobre todo estas dos os recomiendo muchísimo que las probéis, porque bueno, para buscar trabajo pueden ir muy bien. Vale, chicos, hasta aquí las explicaciones que tenía preparadas para hoy. Muy bien, Mariola. Bien, nos quedan estos 10 minutitos y sí que me gustaría que me dijerais un poco cómo lo veis. O si os ha sorprendido, si ya todo esto os sonaba. ¿Alguien quiere comentar algo? Que no ha intervenido antes. Lucas. Sí, ¿qué tal, Joan? No, muy interesante realmente y está bueno que hiciste foco en que, por lo menos por ahora, no va a suplantar al ser humano esta herramienta, que esperemos que, bueno, no sé, hay que ver cómo sea esto, ¿no? Va avanzando todo muy rápido, pero es interesante cómo SAP esto impulsa tanto consultores como usuarios a estar ahí a la vanguardia y a sumarse a esto, que bueno, también es un cambio inevitable, ¿no es cierto? No va a quedar otra que adquirir estas nuevas herramientas. Efectivamente. A ver, yo por mi trabajo también tengo contacto con empresas que no utilizan SAP, ¿no? A nivel de ayudarles a elegir las tecnologías que más útiles les pueden servir. Y este año 2025 a lo mejor he estado dando clases a 250 empresas o más. Todas tienen dentro de su portfolio de inversión inteligencia artificial, todas. O el Copilot, tanto a nivel de licencias como a nivel de formación. Los chatbots genéricos y aplicaciones que usan inteligencia artificial. Todas, 100%. Y eso también en SAP. O sea, los clientes quieren ya usarlo. Y el fabricante está poniendo ahora un ritmo de puesta en marcha que ha priorizado las versiones en cloud. Y porque quiere que los clientes vayan a esas versiones. Pero, como me decía un consultor de una consultora pequeña, es que tengo 9 proyectos de encima de la mesa para activar Joule, 9. O sea, casi el 100% de los clientes. Por tanto, la implementación de Joule en los clientes de SAP va a ser tan rápida como ha sido el uso de ChatGPT a nivel persona. O sea, que en un año, que es la herramienta de software de implantación más rápida que ha existido. Ha pasado de 0
a los usuarios que tiene en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la gente ve que es muy útil. Y no solo para sustituir al Google. Es que lo utilizamos para cosas que no usábamos Google. Vamos, yo a Google no le decía, léete estos documentos y hazme un resumen, porque no sabía hacerlo. O corrige estas actividades de mis alumnos, porque no sabía corregir las actividades de mis alumnos. Entonces, ese uso tan sencillo y tan potente, claro, los usuarios de SAP ya lo quieren. Entonces, nosotros que estamos trabajando ahí o queremos trabajar ahí, tenemos que ser los que le facilitemos a los usuarios a que lo utilicen, enseñándoles, formándoles, entendiéndolo, ¿no? Y por eso es importante las formaciones que podáis hacer que incluyan la parte de inteligencia artificial, de SAP, para que aparte de conocer un módulo o una funcionalidad, también vayáis con esa caja vuestra caja de herramientas, con esa herramienta. Es importante. ¿Y qué más? Y lo que estamos aprendiendo, otra cosa que lo que estamos aprendiendo fuera lo aprovechamos dentro, ¿no? Porque el aspecto que tiene Joule coincide con cualquier chatbot. No sé si estáis familiarizados. Yo utilizo mucho los productos de Microsoft, pues el Excel o el PowerPoint. Yo tengo siempre activado el Copilot ahí, porque cuando hago algo en Excel o en PowerPoint, le pido al Copilot que me ayude. Ya no se me ocurre hacer una presentación sin Copilot, no se me ocurre partir de cero. Tengo ahí el asistente activado y le voy pidiendo, hazme esta diapositiva, hazme esta otra, hazme esta otra. Porque, ostras, porque soy mucho más rápido. Y él tiene ideas que a mí no se me han ocurrido o que me cuesta pensar en eso. ¿Se me podrían haber ocurrido? Sí, pero es que él es mucho más rápido que yo. Esa interacción dentro de un producto Microsoft con el Copilot es la misma que ofrece Joule para un usuario que entra en SAP. Cuando pueda usar Joule, ya no querrá usar SAP sin Joule, porque es mucho más cómodo que el frontend sea Joule, porque me orienta. Y al consultor también, que lo veremos el miércoles. Y al que hace reporting también, que lo veremos el miércoles, ¿vale? Por eso, como es tan potente lo que puede darnos y tan fácil de usar, la implementación va a ser muy acelerada. El cliente que pueda lo va a empezar a usar ya. Y el que no, porque no tiene el producto, le va a exigir a SAP que lo añada a los productos que todavía no los ha incluido. O sea, en el último SAP hace una reunión todos los meses de enero con todos los comerciales del mundo. Le llaman FCON, bueno, no sé. Y convoca a los partners que se dedican a vender. Y el titular de este año de enero es Joule es el nuevo frontend de SAP. El titular de ese FCON, que se llama Joule es el nuevo frontend de SAP. Ese es el titular de esa reunión que hacen con todos los comerciales internos y de los partners. Entonces, bueno, pues es el nuevo frontend, pues Joule tenemos que conocer. Y luego lo que se nos ocurra como solución para los clientes, pensemos si es útil añadir inteligencia artificial. Porque si tiene sentido, el cliente no nos va a permitir que no la contenga. ¿Vale? No nos va a permitir que no la contenga. Por tanto, ahí también, cuando vayamos a proponer soluciones, tenemos que pensar, ¿esto con inteligencia artificial se puede hacer mejor? Pues habrá que hacerlo, ¿no? En la parte de desarrollo de soluciones, que no todas las herramientas de desarrollo de soluciones con inteligencia artificial son ABAP, no todo es BTP. Hay una parte de reporting, hay una parte de automatizaciones que no utiliza ABAP, que no necesita utilizar ABAP. Podría ser que sí, pero no es imprescindible. Entonces, esas herramientas tenemos que conocer cómo incorporar inteligencia artificial dentro de ellas cuando vayamos a proponer una solución para nuestro cliente. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo más? No. Os pido disculpas por esos 10 minutos que ha estado sin sonido. Al final hemos recuperado
hemos recuperado el tiempo. Me ha dado miedo enseñaros los vídeos para no quedarme. Pero bueno, en la presentación tenéis los vídeos, están todos en YouTube, los tenéis disponibles para poderlos ver. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. La sesión será de 4 a 6. Iremos profundizando en estas herramientas que hoy os he presentado, más a nivel general. ¿De acuerdo? Perdona, esta clase, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde queda grabada en la plataforma de Integra? No, porque los asistentes no todos tienen acceso a la plataforma, Mariola. Vale, Este vídeo y la presentación os lo facilitará Eva, que es la persona que lleva vale, pues, la parte más de técnica, ¿vale? vale, Os lo facilitará. No sé si mañana por vídeo os dará acceso a que podáis acceder. vale, vale, ¿Vale, vale, Mariola? vale, muy bien, gracias. De nada. Muy bien, chicos. Hasta el miércoles. Que vaya muy bien. Un saludo.